Bueno, me toca presentar. Fíjate que les digo a esta gente, no quiero presentar a nadie, dejarme en paz, pero bueno, hay cosas que uno debe hacer por derecho. Y por derecho también esta persona que va a subir aquí, Guillermo Biglione, tiene mucho que decir por varios motivos. El primero, porque yo creo que es de las personas que más dinero se ha gastado comiendo en la vida. Ha visitado todos los restaurantes que yo conozco. Además, yo digo, bueno, menos mal que este hombre no echa las cuentas ni se las echan en casa, porque si no tendría un piso en el centro de Donosti con todo el dinero que se ha gastado comiendo, ¿no? Tiene un amor platónico por la gastronomía que es muy curioso, que solamente se lo conozco a los creativos y se lo conozco a los médicos. Es tremendo. Y bueno, aparte de eso, lógicamente es creador de ese concepto maravilloso. Yo creo que ese amor platónico le lleva a ser creador con su equipo de este proyecto que es La Creme. Aprovecho para meter cuña publicitaria. En cualquier caso, como os digo, es de las personas más brillantes que yo conozco. Piensa como escribe. Tiene un bagaje gastronómico tremendo, pero sobre todo para mí es una de las personas más bonitas también que conozco. Es un gran amigo, muy generoso, muy especial y muy brillante. O sea que, Guillermo, aquí, tu casa. Buenos días. Bueno, para hablar de amores platónicos, qué mejor que empezar con una tortilla, ¿no? Donde se sintetiza, o donde se podría sintetizar lo que sentimos por la gastronomía, ¿no? Yo creo que este es el único congreso que yo voy que a primera hora la gente está toda aquí. No sé. Supongo que porque os traen en un autobús que además se llama Alegría, con lo cual venís con alegría. No sé si os habéis dado cuenta que los autobuses son de la marca Alegría. Como decía Andoni, gracias Andoni por mentir tanto, aparte de nuestro curro que trabajamos en publicidad, pues unos cuantos locos un día nos pusimos a pensar que por qué no hacíamos una selección de los platos que más nos gustaban, ¿no? Que qué gozada podía ser ir por ahí por la calle, en coche, por una carretera secundaria y mirar ahí geolocalizado y decir, oye, ¿aquí qué se comerá rico? No, aquí se comen gallinejas, las mejores gallinejas. Y estamos creando, yo creo, la mejor campaña de teaser de la historia, porque llevamos un año currando sin decir un poco lo que somos y vamos a salir pronto con el tema. Yo creo que la semana que viene lo lanzaremos. Y usando eso como excusa, dije, bueno, pues vamos a hablar un poco de los platos y de nuestro amor por los platos, ¿no? Yo no sé cuándo empezasteis vosotros a sentir que os gustaba la gastronomía. Yo empecé con 12 años más o menos. Yo vivía entre Irún y Hondarribia y mis amigos miraban las tiendas de deportes y las tiendas de coches y yo me pasé la infancia leyendo cartas de restaurantes. Pasaba delante de los restaurantes y en aquel tiempo acababa de abrir Roteta y me leía la carta, la miraba la temporada siguiente a ver si había cambiado. Si iba a Jaizubía, miraba el restaurante de Mangas, siempre con una envidia de la leche, porque en aquel tiempo, aparte que era un chaval, la gente no iba a comer por ahí como ahora, ¿no? Y crecí en una fantasía de solomillos con foie, sopas de pescado, merluzas. Y más adelante, cuando empecé a trabajar en publicidad, empecé a trabajar para Porcelanas Vidasoa. Y en Porcelanas Vidasoa descubrí que los restaurantes buenos tenían sus propios platos también, sus platos físicos, ¿no? Recuerdo haber trabajado, ellos no se acuerdan de mí, pero recuerdo haber trabajado para Pedro con ese plato maravilloso de aquelarre, el conocer ese contenedor fantástico con ese que era como azul con un borde de plata. Recuerdo haber ido a hacer fotos a Arzac. Elena, tu madre me echó una bronca un día allí, cuando yo todavía era un pipiolo, porque moví un mantel. Bueno, aquella sensación de que cuando veías un plato físico estabas imaginando también la preparación que existía, ¿no? La preparación que podía haber encima, ¿no? Y al final un plato es eso, ¿no? Por un lado es una preparación culinaria
Es una preparación culinaria que... A ver si soy capaz de darle a esto, ¿eh? A ver. Sí. No, no quería darle esto. No. Es una preparación culinaria que... Esperad, que yo soy de los malos. Es una preparación culinaria que además se sirve en un contenedor que tiene el mismo nombre y que le da nombre a lo que servimos, ¿no? Así que os voy a hablar un poco de platos desde un punto de vista muy abierto. No sé qué caso hacéis a las reseñas de las redes sociales, a las reseñas de las plataformas colaborativas. No sé qué caso hacéis cuando vais a buscar un restaurante y no sé qué caso hacéis a las reseñas de vuestros restaurantes, sobre vuestros restaurantes, ¿no? Esta es la historia de un restaurante que si hubierais visto las reseñas en aquel tiempo en Londres habríais ido, porque pasó en 6 meses de ser el número 18.000 a ser el número 1, ¿no? En realidad el pequeño detalle es que no existió nunca este restaurante. Un periodista de Vice que se llamaba Ova Butler decidió que iba a poner un restaurante en el número 1 de Londres sin que existiera. Hizo el viejo truco de poner unas reseñas maravillosas a través de sus amigos en TripAdvisor y luego se pasó 6 meses cogiendo el teléfono y diciendo que estaba lleno los próximos 6 meses. Y entre una cosa y la otra lo que provocó es que llegara al número 1. Pero incluso así, y con todas las mentiras, tuvo que hacer una cosa, que es que tuvo que hacer un par de platos icónicos del restaurante para salir adelante, ¿no? Unas vieiras que tiene una pinta bastante asquerosa, pero que si os dais cuenta eran mucho peores que la foto, incluso porque estaban hechas con pastillas desinfectantes de las del váter y con espuma de afeitar por encima como si fuera una emulsión, ¿no? Incluso cuando nos quieren engañar, alguien tiene que simular que existe un plato. El plato, en cierto modo, es la esencia, ¿no? La esencia de lo que hacéis. Y un plato es algo complejo. Es algo complejo porque alude a los 5 sentidos. Y no todas las obras con las que trabajamos o las piezas con las que interactuamos tiene que ver con los 5 sentidos que trabajamos, ¿no? Por otro lado, un plato, mi opinión, y si queréis luego reñimos, es que vosotros en realidad no lo acabáis, sino que lo acabamos los comensales, ¿no? Es decir, ahí hay una santísima trinidad entre el autor, el plato encima de la mesa y el comensal. ¿Por qué? Porque vosotros podéis hacer el mismo plato para 2 personas en la misma mesa y que lo interpretemos diferente, que lo mezclemos diferente, que estemos en diferentes estados de ánimo en ese momento o que tendamos cosas diferentes, ¿no? Muchas veces cuando en los restaurantes finos vienen y nos decís, oye, pues esto lleva con esto y os recomendamos que comáis primero esto. Bueno, vosotros ponéis un patrón y nosotros a partir de ahí lo hacemos nuestro. Y yo creo que es parte de esa experiencia gastronómica que vivimos, ¿no? ¿Qué es un plato? Bueno, una imagen famosísima, ¿no? de Ratatouille. Yo no sé, supongo que algunos de vosotros habréis estado o habréis oído hablar de un restaurante que cerró hace un par de años que estaba en Donosti, que se llamaba Ibai. Yo le llamaba el País de las Maravillas, entre otras cosas porque el chef y el dueño se llamaba Alicio, con lo cual era Alicio en el País de las Maravillas, Alicio Garro. Y hace 2 o 3 años, antes del COVID, hubo un verano que Víctor Arguinzoniz venía todos los lunes. Yo creo que cerraba los lunes, venía todos los lunes. Y todos los lunes comía chipirones en su tinta. Y cuando se acababan los chipirones en su tinta, iba donde Alicio y le decía, ¿han sobrado chipirones en su tinta? Sí. Y se llevaba todos los que habían sobrado y comía durante la semana. Yo no como chipirones en su tinta desde septiembre del 86. Y me encantan. Y he visto pasar ahí los chipirones de Alicio y otros más riquísimos delante de mis... Y no los como. No los como porque mi madre murió ese año. Y sabéis esas cosas de como mi madre nadie, ¿no? Algunos de las tortillas de patata, las croquetas. Bueno, yo no sé si mi madre hacía los mejores chipirones. Yo creo que sí.
pero sobre todo, además de que le ponía un poquito de tomate, que algunos dirán que es un pecado, y muchísima cebolla de fondo, además de eso a mí me sabía pues, a mi infancia y me sabía a la cazuela borboteando y haciendo ruido la tapa con el arroz mientras servía, y me sabía a María Dolores Pradera, que era lo que se ponía mientras cocinaba. Y digamos que no he querido manchar con tinta fresca el recuerdo que tengo de aquella tinta, ¿no? Con lo cual, un plato también es un eslabón en la cadena de la memoria, además de comida, ¿no? Y igual que Antónego se desarma cuando prueba y vuelve a su casa y a la ratatouille de su madre, yo no quiero, en cierto modo, desarmarme, ¿no? Un plato es mucho más que una cosa en la que hay comida, ¿no? Un plato también es el pegamento social de una comunidad, ¿no? Cuando la gente emigra, se lleva en sus maletas las recetas, en realidad se está llevando con ello su patria. Hace, no sé, Andoni, hace 4, 5, 6 años hicimos un proyecto para Topa que se llamaba Sukalderria, que era la 8ª provincia vasca, que era la provincia de la cocina, ¿no? Y lo que hicimos fue intentar rescatar recetas de gente de gente vasca que emigró a Latinoamérica. En Latinoamérica hay más apellidos vascos que en Euskadi. Y con cada persona que conectamos en ese momento, además de que tuvieron que amoldar los platos a los ingredientes que había allí, lo que aprendimos fue toda la carga de intención, de comunidad, de amor que había detrás de eso y ese recuerdo de esa patria que se llevaban con ellos, ¿no? Incluso muchísimo más fuerte que aquí. Plato también es eso, pegamento social, comunidad, sentido de pertenencia. Un plato también puede ser dolor y muerte. Los que sois mayores y visteis la serie de Yo, Claudio, os acordaréis que murió envenenado con unas setas. A los emperadores romanos les encantaban las setas. La manita cesárea se llama así porque le gustaba mucho a César Augusto. En teoría alguien había probado su plato, pero Agripina, su mujer, había envenenado el plato propio y cuando se quedó sin saciarse su marido se lo dio y lo mató. Esas cosas pasan en cualquier familia. Esta señora se llama Margot Wolk. Margot Wolk murió ya hace un tiempo, hace poco, pero era la única de las 15 catadoras de la comida de Hitler que sobrevivió. Comió, desayunar, comer y cenar, más de 3000 veces probó y cató la comida de Hitler y vivió entre que comía cosas que no estaban al alcance del resto de la gente en plena guerra. Supongo que con el sentido de culpa que tiene el sentirse una privilegiada, tampoco creáis que Hitler era un gran gastrónomo, ¿eh? Hay bastante escrito sobre eso. Pero cada vez que la probaba pensaba que podía morir. La comida y los platos nos llevan a caminos insospechados, ¿no? Sobre los platos y sobre los menús, ¿no? Me gustaría hablar un día con vosotros, que sois los creadores, ¿no? Yo creo que la mayoría de vosotros, al igual que los compositores sinfónicos o al igual que los compositores de rock progresivo, como la gente de Pink Floyd, en este caso con The Wall, pensáis los menús muchas veces como obras completas, ¿no? Como obras que tienen una relación entre ellas y que quiere contar un mensaje más allá de cada una de las canciones, ¿no? Sin embargo, hoy en tiempos de Spotify, los consumidores nos hemos acostumbrado a consumir canciones y hemos descontextualizado la obra completa, ¿no? Y ya no sabemos por qué la primera de la cara B va ahí, sino que son canciones sueltas, ¿no? Eso me hace preguntar si también va a cambiar en algún momento ese mundo de la gastronomía y la sensación de los menús completos, ¿no? De los menús con un sentido.
Me pregunto a ver si habrá alguna vez un restaurante que se dedica solo a dar platos excelentes que han triunfado en otros restaurantes y totalmente descontextualizado. Bueno, algunos estaréis pensando que igual ya existe alguno de esos, ¿no? Que va cogiendo de aquí y de allá unos cuantos platos y luego los presenta como propios, ¿no? Pero digamos que en la mayoría de las disciplinas artísticas estamos pasando de las obras completas a las piezas concretas, ¿no? Y eso supone un cambio a la hora de pensar y a la hora de imaginar un menú. Bueno, un plato es un montón de cosas, como os decía, pero yo creo que por encima de todo un plato es un pretexto, ¿no? Un plato es un pretexto para contar cosas, para contar historias. Y ayer lo veíamos con Lucía Freitas y con Marta y con todas las amas de terra, ¿no? Un plato es un sitio en el que puedes contar el paso de las estaciones, un plato es un sitio en el que puedes contar cómo funcionan los productores y en el que puedes reivindicar o expresar muchas cosas, ¿no? En cierto modo, cocinar es escribir relatos y, en cierto modo, comer es leerlos, ¿no? Y ser consciente de ello. Es mucho más que dar gusto a las papilas, ¿no? Tampoco quiero meterme en el charco de si la cocina y la alta cocina es una obra de arte o no, pero esto lo tengo que leer porque no me lo sé. Pero para algunos el plato es un papel en blanco, para otros es un lienzo en el que los ingredientes hacen la labor de paleta de colores, pero sobre el tema de si es una obra o no, ha surgido un debate sobre si los platos deberían estar protegidos con un cook right, que le llaman, o con un copyright de cocina, ¿no? Y incluso llegó a la Unión Europea. Entonces, llegaron a la conclusión el 13 de noviembre de 2018 que la imposibilidad de identificar objetivamente un sabor conlleva que no pueda ser amparado jurídicamente, ¿no? No se pueden registrar los platos. Y, por lo tanto, es difícil a veces calificarlo como obra, algo que no se puede, digamos, estabilizar y sentir que siempre va a ser de la misma forma, por la idea de que no se puede concretar un sabor. Eso quiere decir que cada uno seguramente luego lo probamos o lo asumimos de diferente forma cuando lo comemos, ¿no? Bueno, en realidad, los platos llevan poco tiempo con nosotros. En esta reproducción que está en Londres de la Última Cena seguramente será la comida más famosa y, desde luego, la más recordada, porque se recuerda cada semana. Fue hace unos 24.000 meses, más o menos, y cuando vemos esta reproducción vemos que nos lo presentan a todos con platos, pero en ese momento no se comía con platos, se comía con bandejas compartidas y se comía con las manos, ¿no? Las bandejas normalmente eran de piedra, y porque, en teoría, en la tradición judía, la piedra no transmitía impurezas, ¿no? A través de los platos que comieron, ahora ha habido 2 arqueólogos que han estado trabajando sobre qué se comió realmente en la Última Cena, un chico y una chica italianos, y a través de eso también podemos saber qué relación tenían con la comunidad, ¿no? Por ejemplo, se sabe que se comió en Pascua porque el pan que comieron era panácimo, y el panácimo, un pan sin levadura, se comía porque estaban celebrando la Pascua en la que los israelitas tuvieron que irse hacia Egipto a toda velocidad y no tuvieron tiempo para hacer el pan con levadura, ¿no? Con lo cual estaban comiendo panácimo. Benedicto XVI, antes de morir, dijo que no habían comido cordero seguro, pero estos arqueólogos dicen que sí. Entonces, no sé qué conexión tenía Benedicto con el más allá para tener información más fiable, pero los arqueólogos decían que sí, ¿no?
Y se sabe también que comieron hierbas amargas, por supuesto el vino, y se sabe, o sea, por medio del panácimo, como ellos eran judíos, era una secta que se estaban separando de los judíos, seguían la tradición judía, pero también seguían costumbres romanas, porque tomaron una salsa de pescado. Y esa salsa de pescado no era garum, era tzir, que es una cosa que se comía en Palestina y que era una especie de garum del Mercadona, un poco más barato, y que para gente que no podía acceder, ¿no? Hasta el punto de que, también voy a leer una cosa que decía San Juan, San Juan ya da pistas durante la cena. Esta fue la cena más recordada y también la sobremesa más recordada, la primera sobremesa, ¿no? Importante, que dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, esto dice Juan en su Evangelio, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Es decir, comían con las manos, se repartían, cogían de los diferentes boles e incluso servía para identificar al gran traidor de la historia universal, ¿no? No siempre hubo platos. Después, hasta el siglo XV, se usaba una cosa que se llamaba trinchador, trencher, en inglés, no sé muy bien en España cómo se llamaba. Se comía en panes. Todos habéis visto recetas de sopas metidas dentro de panes. Ahí lo que se usaba normalmente era un pan con 2 días viejo que se cortaba y se ponía la comida, los caldos, las sopas sobre el pan. Y cuando acababan de comer, los pudientes se lo daban a los pobres, a los humildes, para que se comieran toda la sustancia del que había quedado pegada al pan, ¿no? Esta es la cueva de las manos en Argentina, impresionante. He puesto este ejemplo, pero podía haber puesto cualquier otra pintura rupestre o incluso algún fresco muy grande, porque hasta el siglo XV, voy a hablaros de otra cosa ahora, no llegan los marcos. Los marcos cuando deciden que los cuadros pues, los mueven de un lugar a otro, ¿no? Y lo quería poner como ejemplo un poco de decir que el plato, igual que el medio es el mensaje que decía McLuhan, también el plato es parte de la obra gastronómica. Yo creo que el plato condiciona muchísimo el trabajo de la alta cocina. De la misma forma que las películas duran 90 minutos o duraban 90 minutos porque en un momento dado, al final del cine mudo, decidieron que tenían que durar hasta 90 minutos, luego llevaron hasta 120, para que hubiera 2 proyecciones en la noche. En cierto modo, las creaciones artísticas casi siempre han estado limitadas. Yo en mi trabajo, que no es artístico, pero que es el de hacer spots, estoy limitado. Hago cosas de 30 segundos o de 45 segundos, o hago anuncios de una página o vallas que entran en 3×8. Vosotros habéis estado limitados por los platos, y sé que ahora os habéis desparramado, y si te vas a Narisagua verás que están haciendo una cosa en unos troncos maravillosos y además hay toda una industria ahora de platos fantásticos, pero en cierto modo el plato os condiciona e incluso cuando trabajáis fuera de la caja, out of the box, también estáis trabajando fuera del plato, pero también os está condicionando, ¿no? Es como el pintor que es capaz de pintar algo en un marco y salirse un poco, está intentando lanzar un mensaje también con eso, ¿no? Con lo cual el plato es mucho más que un contenedor. Yo creo que es parte del proyecto y parte de los límites con los que tenéis que trabajar vuestra creatividad. Este es un artista japonés. Una de las cosas buenas de Internet es que te sirve para preguntar cualquier cosa si eres curioso. Y el otro día dije, ¿cuántos platos se rompen en un restaurante? Y ahí sale una cosa. Y como está, pues dices, pues será verdad, pero igual se lo ha inventado cualquiera, ¿no? Y ponía que más o menos en un restaurante medio se rompen 100 platos al año. Bueno, pues los platos, como ejemplo de que también en sí son expresiones artísticas. Este es un escultor japonés que utiliza platos, tazones, vajillas, perdón, japonés no, chino, que utiliza porcelana china para hacer platos de alta costura, uniformes, con lo cual el plato forma parte también de la obra artística, ¿no? Y lo hace todo con platos rotos y, bueno, no sé si venía a cuento, pero me parece tan chulo que me parece que es una maravilla, ¿no?
Y volviendo un poco a los platos gastronómicos, la primera pregunta es, ¿qué hace que un plato sea relevante? ¿Qué hace que sea recordado o que la gente se coja un avión para ir a probarlo a la otra punta, ¿no? ¿Qué hace? Esta es una tarta que conoceréis. Es una tarta que hacen en un bar en Donosti que se llama La Viña. ¿Qué hace que una tarta hecha con queso Filadelfia se llame Basque Cheesecake en todo el mundo, ¿no? No tiene ni Idiazábal ni nada de eso, ¿no? ¿Qué hace que hace 2 años la gente del New York Times la convirtiera en sabor del año o que hoy en Internet haya 500.000 de recetas de la tarta de un bar de la parte vieja, ¿no? Pues nadie sabe muy bien. Yo no creo que nadie sabe el secreto para eso, ¿no? Nadie tiene el secreto. Yo creo que desde el momento... Esto es como lo de las canciones que decíamos antes, ¿no? Desde que pones encima de la mesa un plato, ya no es tuyo, ya forma parte también de la vida del comensal, y son ellos los que lo encumbran, los que lo hacen más grande, o los que lo olvidan y lo hacen cambiarlo, ¿no? O los que te lo piden y te riñen y te dicen que se quede para toda la vida en tu carta, ¿no? Incluso los chefs que sois amigos de cambiar la carta cada año porque sois unos revolucionarios, os sentís obligados al final a tener algunas cosas porque la gente os las está pidiendo constantemente, ¿no? Para mí este es uno de esos platos icónicos. No sé si es bonito, pero el que haya probado la patata con trufa y huevo del Ibai que hablábamos antes, pues acordará, ¿no? Yo recuerdo que una vez hablando con Ferran Adrià y con otro amigo, le dice, dile, ¿y a ti dónde te gusta comer? Me dice el Ferran, ¿no? Y pues mira, a mí me gusta un sitio de Donosti que se llama Ibai. Y se enfadó. O sea, en ese momento, bueno, ya sabéis cómo reacciona. Dice, ese es un impostor, porque ese dice que hace cocina de mercado, pero ese hace alta cocina, pero no tiene mérito. Pues ha inventado 30 platos, los hace el mejor del mundo y no tiene... Yo hago 160 platos cada año. Y decías, joder, el tío le gusta. Y su forma de halagarle, ¿no? Era decir que era increíble. Este plato ahora está en muchos sitios. En Arzac tiene una versión fantástica que este año habéis cambiado, además, y que yo creo que está riquísimo. Pero en el Narru lo intentan imitar muy parecido a como lo hacía Alicio, el del País de las Maravillas, pero el del Ibai era especial, era único. Y cuando empezaba la temporada, que empezaba un mes más tarde que el resto de restaurantes y lo acababa un mes antes porque era un raro de la leche y él decía que había que tomar las cosas así, venía gente de todas partes a comer el puñetero plato de patata con trufa. Nadie sabe por qué un plato triunfa o no. Podría haberlo hecho excelente. O sea, la tarta de la Viña llevan 40 años haciéndola y ha pegado hace 8 años, ¿no? Y se ha convertido en Turquía, se llama tarta San Sebastián y todo el mundo anda como loco en Turquía haciendo recetas de la tarta vasca de queso de Filadelfia, ¿no? Hay otros platos que triunfan porque son referencia para un montón de gente, ¿no? Y porque se convierten en referencia, ¿no? Este plato de los Roca, que les permitió hacer un carpaccio de manitas y convertirlo en algo sutil, ha sido referencia para un montón de gente. Pero 40 años antes, el señor Cipriani, pues para una clienta habitual de su... Hay mil leyendas sobre cómo nació el carpaccio, pero 40 años antes cortó unas láminas de carne, las puso encima de un plato con un poquito de mostaza y una salsa fina y provocó que todo el mundo esté haciendo carpachos de cualquier cosa, ¿no? De cigalas, de alcachofas, de manitas o de todo lo que se os ocurra, ¿no? Caso curioso el del Harris Bar, para mi gusto. Yo creo que tiene la peor relación calidad-precio del mundo, porque es carísimo y nunca he sido capaz de comer muy rico, pero han inventado 3 cosas. O sea, han inventado el carpaccio,
Han inventado el Bellini y han inventado el sándwich Pierini. Joder, para un bar de una ciudad relativamente pequeña me parece increíble. Y aparte de eso han montado un imperio en todo el mundo, los Cipriani, supongo que movidos por este éxito, ¿no? Hay otros platos que pasan a la historia porque traen una innovación tecnológica que cambia el mercado, ¿no? Ayer hablabais del bulli y de su capacidad para influir en todo lo que era la tecnología, ¿no? Y bueno, el inicio de la cocina molecular, que incluso llegó a que trascendió de lo que es la propia cocina y la propia alta cocina para llegar y cambiar también la industria, ¿no? La industria alimentaria. Hay platos que triunfan por eso. Hay otros platos que son platos de autor, homenaje a la primera fila aquí en este caso, porque automáticamente cuando los ves no hay plato de Hilario porque te voy a echar una bronca en la siguiente diapo, Hilario, no te creas que... Hay platos que automáticamente sabes de quién son cuando los ves, ¿no? En cierto modo es como esos cantantes que tienen una voz o que tienen una forma de expresarse, o aquel pintor que ha encontrado su técnica y que pasan así, porque pasan a la historia y los asocias directamente a una persona, a un restaurante, a una narrativa, ¿no? Hay platos que son trascendentes porque cambian el mercado y porque y tienen un cambio socioeconómico, ¿no? Este es el caso del cogote de merluza, que en el año 67, creo que es, Pedro Arregui en una cena con amigos lo pone en una parrilla y hace que un producto que servía, pues que sí, se hacía en salsa, pero que muchas veces servía también para las sopas de pescado y que tenía un precio, multiplique su precio en las pescaderías en muy poco tiempo, solo por la preparación y cómo lo hacía, ¿no? Y hay platos que te gustan mucho y ya está, ¿no? Y digo bronca porque ahora no podemos comer esto, Hilario. Yo creo que no sé cuántas veces he estado en Suberoa desde el año, pues no sé, 80 y pico, por ahí, que lo probé por primera vez. Pero todas las veces que he ido he comido esto, en verano, en invierno, y tu hermano ya se reía. Bueno, vale, 4 medias y aparte del foie con caldo de garbanzos, ¿qué vas a comer, no? Y un año, que recordábamos ayer, pues como sois así los cocineros, pues digo, no, lo voy a hacer con pochas. Y duró poco, luego te sirvió para crear otro plato, pero duró poco porque todos te echamos la bronca. ¿Cómo con pochas? No, es que es verano y las pochas que están ricas y tal, todos habíamos ido ya a comer nuestro caldito de garbanzos con el foie. Y eso, que estos son pues las magdalenas de Proust, ¿no? Esas cosas que las ves y tienes unas ganas terribles de comer y esas cosas, ¿no? Se me acaba el tiempo, aquí hay una cosa así en rojo que está haciendo así. No quería acabar sin hablar un poco de la imaginación, ¿no? Estos son algunos de los platos que vamos a presentar la semana que viene en la CREM, son muchísimos más. Una guía viva, va a empezar con 500 platos, pero no pretende ser ni hacer rankings ni listas, es de estas de chef friendly, o sea, nos vamos a llevar bien con todo Dios. Pero sí quería deciros que todos estos platos existen y que no se nos tiene que olvidar. Existen porque alguien los ha imaginado. Existen porque alguien en un momento dado se comió el tarro, eligió unos ingredientes, hizo unas pruebas, eligió la forma de cocerlo, los utensilios con los que hacerlo y probó, se equivocó, volvió a probar, se los dio a los amigos, se los dio a la gente con la que estaba cocinando, hasta que después de 100 veces y de tirar unos cuantos de esos platos, pues lo sirvió en la mesa con los nervios de que alguien lo probara, ¿no? Y después, a partir de ahí, pues algunos lo copiaron y otros lo malograron y otros dijeron que era suyo y se lo intentaron apropiar. Pero nada de esto existiría si no tuvierais ese hambre por imaginar. Y desde aquí lo que os pido es que sigáis imaginando porque habrá cocina mientras haya gente que se haga preguntas. Muchísimas gracias.
Paisajes forjados a golpe de esfuerzo. Un lugar en el que hombres y mujeres se funden en armonía con la tierra que trabajan. De la Euskadi más íntima han nacido costumbres, cultura, tradiciones que nos definen y son la esencia de nuestro pueblo. En las sierras siguen pastando, como desde el Neolítico, las ovejas lachas y el ganado vacuno y equino. Los pastores mantienen un paisaje que no puede entenderse sin su labor. Compartiendo diversidad y patrimonio, los caseríos vascos crían diversos animales en granja que enriquecen la oferta alimentaria de un pueblo con un gusto especial por la buena mesa. Euskadi no puede entenderse sin el mar Cantábrico. En la costa nacieron pueblos que aprovecharon y aprovechan una gran fuente de recursos. La pesca y las conserveras se nutren de una materia prima que cuidan de no sobreexplotar. Hoy nuestros productos siguen elaborándose como antaño, dedicación y esfuerzo para obtener la mejor materia prima. Las huertas, pequeñas y dimensionadas a nuestras condiciones orográficas, son también fuente de recursos alimentarios de primer nivel. Sin olvidar el cuidado de nuestro entorno, hemos sabido aprovechar los recursos naturales de una tierra a la vez dura y agradecida. Un abanico de productos de calidad superior a los que algunos productores dan aún mayor valor añadido utilizando métodos de cultivo biológicos o ecológicos. Hacia el sur de Euskadi, las montañas dan paso a llanuras en las que los cultivos cambian, pero no el empeño de los agricultores por lograr la excelencia. En el mismo espacio, los olivos y las vides dan los frutos que, cuidadosamente elaborados, se presentan etiquetados en botellas que hacen las delicias de los paladares más exigentes. Recogida entre Sierra Cantabria y el río Ebro, Rioja Alavesa es un infinito mar de viñas. De estas tierras también se obtiene a base de trabajo y esfuerzo lo mejor. Partiendo de una materia prima única, cuidada y mimada al extremo, hemos conseguido una gastronomía singular, selecta y variada. Bandera y emblema de los vascos, nuestra gastronomía es valorada como una de las mejores del mundo. La década de los 90 marcó un antes y un después de la producción agroalimentaria vasca. Las etiquetas identificativas garantizaron con estrictos reglamentos la calidad, seguridad alimentaria y origen de cada producto, manteniendo vivo el carácter genuino de cada uno de ellos. Paisaje, cultura, gastronomía. Las etiquetas certifican que en un mundo que se globaliza, tenemos a nuestro alcance los alimentos que representan la perfecta simbiosis entre el ser humano y su entorno. Productos de calidad superior con Euskolabel. Frutas, hortalizas, legumbres y conservas Euskal Baserri. Denominaciones de origen: Chacolí de Álava, Vizcaya y Guetaria. Queso Idiazábal, vino de Rioja Alavesa y la sidra natural del País Vasco. Conservas de elaboración artesanal de Bonito del Norte y anchoa del Cantábrico del País Vasco. Estos productos, entre otros, son los alimentos de calidad superior y denominación de origen de Euskadi. Mucho más que la excelencia llevada a la mesa.